El Inter-American Institute for Democracy es una organización de voluntarios. Es una organización que, además de que no tiene fines de lucro, el primer apoyo que recibe es el trabajo gratuito de toda la gente que está aquí, que ocupa su tiempo y sus esfuerzos en la defensa de la libertad, en la promoción de la democracia, en el esfuerzo de sostener los valores que son la base de nuestra civilización, para permitir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo que sean libres y para evitar las violaciones a los derechos humanos que tanto daño hacen y han hecho a la humanidad. El contexto histórico en el que nace el Inter-American Institute for Democracy es el contexto en el que las Américas, la América Latina, en la década de los 90, tenía solo una dictadura, que era la cubana, y una crisis de democracia en el Perú. Al término de esa década, el año 99 llega al poder Hugo Chávez como presidente, establece una alianza estratégica que no es del todo observada por las democracias latinoamericanas y empiezan a suceder cosas en el siglo XXI. El presidente de las Rúa es derrocado en la Argentina, se cae, Yamil Mahuad en el Ecuador, Sánchez de Lozada en Bolivia. En la Organización de Estados Americanos se produce una especie de golpe blando porque Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, es acusado injustamente de corrupción y tiene que dejar la organización, que casualmente da lugar a la llegada del secretario general Insulza. Después se produce el derrocamiento de otro presidente ecuatoriano en Ecuador. Se producen también dos hechos históricos importantes el mismo día. El 11 de septiembre del 2001, mientras se firmaba en Lima la Carta Democrática Interamericana, Estados Unidos era víctima de los ataques terroristas que cambiarían al mundo. En ese contexto, la América Latina empieza a cambiar y cambia porque aparece un proyecto denominado bolivariano, también se llamó Proyecto ALBA, Socialismo del siglo XXI, inspirado en el Foro de Sao Paulo, con el know-how de la única dictadura de la última década del siglo pasado, que se empezó a expandir, sentó sus reales con el liderazgo de Hugo Chávez en Venezuela, abarcó Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Argentina con los Kirchner, el Brasil con Lula y con Rousseff, casi toda América Latina con el control del Petrocaribe y obviamente la Organización de Estados Americanos con la vergonzosa gestión del secretario Insulza. Esta situación produjo en la región cambios en las constituciones, cambios en las leyes, cambios en los sistemas judiciales bajo la característica del control total del poder. Aparecieron lo que yo llamo leyes infames, que no son otra cosa que aquellas leyes perfectamente elaboradas y promulgadas de acuerdo a las formas constitucionales, pero que en su objeto o contenido violan los derechos humanos. Aparecieron jueces infames, que son los jueces que aplican esas leyes para producir sentencias infames, y se puso de manifiesto algo que ahora ya es muy común, la utilización de los sistemas de justicia en los países sin democracia para la persecución política, para la presión política, lo que generó perseguidos, presos y exiliados políticos. El exilio latinoamericano, que tiene como un reflejo los Estados Unidos, el sur de la Florida, pasó de ser el exilio clásico de fines del siglo pasado, donde era un exilio cubano, tal vez matizado con algo de las guerrillas de Centroamérica que quedaba. Aparecieron los venezolanos, aparecieron los bolivianos, llegaron los ecuatorianos, se volvió exilio latinoamericano. En ese escenario se imponía la defensa de la democracia, pero no solamente como defensa y como denuncia, sino como prevención, como educación, como el sistema de mantener un sistema, hacer que el sistema internacional funcione. Y ahí, después de no pocos pesares y de una década en que se ignoran los principios fundamentales de respeto a los derechos humanos, a la división e independencia de los poderes, los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana, la vigencia del Estado de Derecho, la celebración de elecciones libres, justas y fundadas en el voto universal y secreto y la libertad de organización en partidos políticos y grupos de acción política social, aparece
lo que nosotros hemos venido a llamar en el Inter-American Institute for Democracy la doctrina Almagro. Aparece un hombre de izquierda porque este tema de la confrontación entre la libertad y la democracia no es un tema ideológico. La ideología ayuda al desarrollo de la política, ayuda al fortalecimiento de la democracia. La lucha ideológica es buena. No son gobiernos de izquierda los gobiernos que han roto la democracia para hacer e imponer las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Están más cerca del crimen que de la acción política. Y en ese escenario aparece la doctrina Almagro. ¿Qué es la doctrina Almagro? Es simple y llanamente, pero el simple y llanamente tiene un alcance gigantesco, la aplicación de los principios y de los elementos esenciales establecidos por la Carta Democrática Interamericana, instrumento obligatorio para todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, en relación a la realidad objetiva de un país que es Venezuela. Con prueba, con análisis jurídico de fondo y con hechos probatorios que hacen del primer informe Almagro un instrumento histórico en la defensa y el retorno de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en las Américas. No es un hecho inicialmente político, es un hecho fundamentalmente jurídico que obviamente da origen a consecuencias políticas muy importantes. Y entre las consecuencias políticas tenemos la puesta en evidencia de un organismo internacional como es la OEA, encargado de proteger y precautelar la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, que no estaba cumpliendo con ese objetivo a la luz del voto mayoritario de un grupo de pequeños países paniaguados y sobornados por el petróleo venezolano. En ese escenario, hoy día ya no hay un informe Almagro, hay 3 informes Almagro, y la doctrina Almagro, que terminará estudiándose como parte de la historia y de los fundamentos del derecho internacional y de la buena práctica en los organismos internacionales, es hoy día la bandera, el estandarte de la defensa de la libertad y la democracia en las Américas. Esos son los conceptos, los criterios y los análisis de los grupos de trabajo del Inter-American Institute for Democracy, pero además tenemos otro aporte que nace del reconocimiento de la realidad objetiva, y es que cuando estos países, cuando este proyecto transnacional antidemocrático avanza, la última señal de consolidación de la ruptura de la democracia es el control de la prensa y la terminación de la prensa libre. No es un indicio, no es un indicador preliminar. Cuando ya todo ha sucedido, coronan con la destrucción de la prensa libre y con la persecución de los periodistas. Y si hay un héroe en la materia de la defensa de la libertad de prensa y a través de la defensa de la libertad de prensa, de la defensa de la libertad de los derechos humanos y de la democracia, es el periodista Jorge Lanata de la Argentina, que es el autor de haber frenado el avasallamiento K o Kirchner con toda su corrupción a partir de valientes hechos de denuncia y de práctica de periodismo de investigación y permitirle a la Argentina la reversión y el retorno a la democracia que ahora disfruta no sin dificultades. Hoy en día hay 2 Américas. Una América democrática, que gracias a Dios es la mayoría, y una América no democrática, dictatorial, que como lo señaló el expresidente Osvaldo Hurtado en su libro, que ya es un clásico, Las dictaduras del socialismo del siglo XXI, son gobiernos que no respetan los elementos esenciales de la democracia, pero que no han llegado al poder a través del golpe de Estado clásico del siglo pasado, de la década de los 70 o del cuartelazo militar. Han llegado al poder por elecciones. Y después de llegar al poder por elecciones, han ido transformando el sistema jurídico, han suplantado la Constitución, después han generado leyes de oprobio, leyes infames, han copado todos los poderes del Estado
han perseguido y encarcelado a la oposición y a la resistencia y después han terminado con la libertad de prensa. Y entonces son reelegibles indefinidamente, pueden presentar careta de democracia, reclamarle al mundo que son democracias con la falsa doctrina de decir que elecciones sucias, fraguadas y manipuladas son democracia y pretender permanecer indefinidamente en el poder con el único propósito de tener impunidad para los crímenes que cometen. Esos gobiernos están más cerca de la aplicación de la Convención de Palermo, que es la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, que a ser considerados como políticos en ejercicio o como gobiernos de un Estado democrático. Termino diciendo que, como boliviano, y por recomendación de mis compatriotas exiliados, no puedo menos que robarles un minuto para hablar de mi país, que corre el riesgo de ser el país que no existe porque como hay problemas tan grandes en Venezuela, en los otros países que tienen mucho más reflejo internacional, la recuperación argentina, todo, poca gente sabe que en Bolivia nosotros tenemos un gobernante ya no democrático que gobierna casi 12 años el país, que llegó por elecciones del año 2005, tomó la presidencia el 2006, convocó una constituyente suplantando los fundamentos de la reforma constitucional, cambió la Constitución el 2008-2009, estableció el Estado plurinacional de Bolivia liquidando la República de Bolivia el 2009, se reeligió por segunda vez ese año e introdujo en esa Constitución de su Estado plurinacional un concepto que dice que solo el presidente puede ser reelecto 2 veces, una primera vez y una segunda vez consecutiva. Fue a elecciones el año 2014 y la oposición que había pactado con él parte de esa constitución del Estado plurinacional, sacó un documento con garantía de la Organización de Estados Americanos de Insulza, donde decía que se tenía que cumplir y que el 2014 Evo Morales no participaba de la elección. Él fue a su Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional resolvió aquello diciendo que el Estado plurinacional se fundó el 2009, la elección del 2005 no vale porque la República de Bolivia ya no existe, entonces esta es la primera vez, el 2014, que Evo Morales iba a ir a la reelección. Y se reeligió y ahora está en el esfuerzo de reelegirse para las elecciones del 2019, ese esfuerzo empezó el anteaño pasado, llevó a Bolivia a un referéndum constitucional, sí para que Evo se reelija indefinidamente, no para que no se reelija, se produjo el 21 de febrero del 2016 y ganó el no. Entonces empezó este dirigente cocalero devenido en líder del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo latinoamericano, a decir que siempre hay un segundo tiempo y empezó con la retórica de Chávez a decir que el referéndum se podía cambiar. Ahora ha planteado a través de sus diputados una demanda a su Tribunal Constitucional reclamando el derecho humano fundado en el artículo 23 y 24 del Pacto de San José de Costa Rica, que es el Pacto de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que él tiene derecho como ser humano a ser elegido las veces que sea necesario. Ese mismo pacto, en el artículo 32, dice una cosa que ni Evo ni sus aldárates quieren leer. Dice que el derecho propio tiene como límite el derecho de los demás en el marco del Estado de Derecho y del ejercicio de la democracia. Ahí estamos, quería que ustedes lo sepan. Y quería decirles que en esa lucha estamos, es una lucha desigual, porque el adversario tiene poder, tiene mucho dinero y no tiene principios ni límites. El crimen es su instrumento principal y puede ir desde lo que aquí se ha relatado, que es el asesinato de la reputación, la persecución, la acusación y denuncia falsa, atribuir sus propios crímenes a las víctimas, manipular jueces, hasta los hechos de agresión, asesinato que hemos visto en las calles de Venezuela, que están sucediendo en los bosques del Tipnis en Bolivia y que pueden acontecer en cualquier otro lugar con un defensor de la democracia. Por eso, a nombre del Inter-American Institute for Democracy y como su director ejecutivo, estoy honradísimo de felicitar y dar la bienvenida a los galardonados con los premios de los defensores de la democracia, que son verdaderos héroes de la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Unimos a los venezolanos del mundo. SIVA TV.